Mire, presidente, yo creo que la discusión que se ha dado de la renta básica, o como la hemos denominado en el partido de la U, ingreso base transitorio, lleva consigo la búsqueda de darle condiciones económicas, recursos, sobre todo a unos sectores que hoy no han podido encontrar en una actividad laboral formal o informal las posibilidades de generarse unos ingresos e incluso hacer un gasto que mueva la economía, que le garantice los bienes básicos para sobrevivir. Y por esa razón yo sí quiero insistir en ello y en la necesidad de que demos esa discusión, porque hoy hay trabajadores independientes, trabajadores informales que necesitan, luego de todo este tiempo, que están viendo agrietada su condición de vida, su condición económica, sus condiciones de ingreso, necesitan una salida y una apuesta audaz del Estado mismo, del gobierno mismo, que al mismo tiempo lo que termina haciendo es moviendo y dinamizando la economía colombiana, porque en la medida que estas personas puedan recibir un recurso, en este caso por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, pues harán un gasto en el comercio y moverá y movilizará la economía colombiana. Yo sí quiero dejarle ese mensaje al señor viceministro y al ministro de Comercio de la importancia de dar esa discusión de la renta básica o el ingreso básico transitorio. Y la importancia también, queridos ministros, del gasto público, pero en lo referente a la inversión. Aquí lo decían ya varios de los distintos directivos gremiales. Es necesario mover la construcción, ministro, que además ha sido uno de los sectores más afectados con las cifras que usted mismo nos hacía llegar. Hay que mover la obra pública, pero reorientar también, ministro, las inversiones públicas e incluso en medio de estas dificultades incentivar la inversión privada también, porque aquí en Colombia lo que necesitamos con esta pandemia y esta emergencia es que las obras públicas que se hagan sean obras estrictamente necesarias, sean obras que generen sostenibilidad, que generen un valor agregado, porque lamentablemente la plata ya no está para que la sigamos botando o para que se siga perdiendo o se siga quedando en elefantes blancos que no le aportan nada al desarrollo de la gente. Entonces, ministro, en ese sentido, sí queremos hacer un llamado, y señor viceministro de Hacienda, a que cómo es posible que si uno de los sectores que está jalonando hoy la economía, como es el sector agropecuario, esté viviendo una reducción de alrededor de un 7% en lo que deben ser recursos para inversión y para mover la elaboración de bienes básicos, de materias primas, de productos alimenticios, para incluso sustituir importaciones en el mercado colombiano y garantizar con esto unas condiciones aptas de productos de la canasta básica familiar. Y así con muchos otros sectores que seguramente será necesario. Ministro, el sector turismo, que es una de las que venía siendo una de las fuentes jalonadoras, tiene que encontrar, usted mismo lo decía, fuentes importantes para apuntarle a lo que son nuestras potencialidades, el turismo doméstico, ese turismo ecológico, ese ecoturismo que venía teniendo un importante desarrollo. Tenemos que irle encontrando oportunidades y eso implica también obras de infraestructura que son fundamentales para que el turismo, además con bienes básicos y con condiciones de seguridad, se desarrolle y mejore en nuestro país y pueda irse recuperando paulatinamente. Pero yo le quiero decir, ministro, dos aspectos adicionales. Yo sí creo que es importante, doctor Restrepo, que se pueda coordinar de mejor manera esa reactivación económica y esos planes de reactivación económica entre lo que piden los gremios y sobre todo lo que pide el comercio en nuestro país y lo que vienen haciendo los alcaldes en los territorios. O sea, yo creo que, ministro, hay que utilizar de fondo los semáforos. Municipios que están en rojo por su situación de la pandemia y de COVID en unas condiciones sanitarias muy altas por la ocupación de camas UCI o de las camas de hospitalización,
pues obviamente hay que tomar unas medidas muy conservadoras con ellos, ministro, pero municipios que estén en naranja o que puedan estar en verde, donde las condiciones de COVID no son tan altas, yo sí creo que los alcaldes tienen que entender que es necesario que las representante, gracias. De fondo en ese sentido. Un minutico, presidente, y termino. Finalmente, ministro, yo le digo esto porque a mí sí me aterra que, por ejemplo, en el departamento del Cesar, en muchos municipios con una vocación agropecuaria o turística, hoy estemos viviendo unas situaciones de restricciones tan altas que incluso están afectando más la calidad de vida de la gente y el hambre está matando a la gente.